Señor, con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Gloria a Jesús. A ese que le servimos, ese Dios que le servimos, toda la gloria y toda la honra. Y en esta hora les invito a los aquí presentes, todo aquel que pueda estar en pie, para levantar voz de gratitud ante nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo. Dios de amor, Dios de bondad, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias primeramente, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos has traído, Señor, y que hasta aquí nos has cuidado y nos has guardado, Dios del cielo. En esta hora, Señor, te damos gracias una vez más por lo que haces en medio de tu iglesia, Señor. Te presentamos este culto, mi Dios, para tu gloria, para tu honra, Señor, y te pedimos, Señor, que tomes el control del mismo. Es para glorificar tu santo nombre, mi Dios. Habla nuestras vidas, Señor, tanto los aquí presentes como aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, mi Dios. Ministra los corazones, Señor. Llega a cada corazón conforme a la necesidad, Dios amado, y glorifícate, Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor. Esperamos que sea ofrenda agradable delante de ti, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de crecimiento espiritual. Mi nombre es Anaís Rivera, para aquellos que aún no me conocen, y en esta noche estaré a cargo de este pequeño devocional. Así que les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 100, versículos del 1 al 5. Salmo 100, salmo bien conocido. Todo aquel que lo tenga puede decir amén. 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 La palabra del Señor dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén y amén. Y en esta noche hemos llegado a adorar a nuestro Dios. Así que te invito a que, puestos de pie, podamos juntos entonar este próximo cántico.
ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo. Amén. El Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestra paz, es nuestra salvación, es nuestro todo, y por eso lo adoramos. Y en ese mismo espíritu y en ese mismo ambiente de adoración, le pedimos al Señor que sea llenando esta casa, que sea llenando este lugar, pero también que llene nuestras vidas. Así que cantamos que se llene tu casa. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria,
oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Y oramos rápidamente por el estudio bíblico que ha de ser expuesto en esta noche, así que oramos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque en medio del ajetreo hemos podido llegar hasta tu hogar, Señor, hasta tu iglesia, mi Dios, para tener este espacio de adoración. Yo te pido, Señor, que sea abriendo nuestros oídos, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes hacia el mensaje, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Te pido, mi Dios, que seas pasando carbón encendido sobre los labios de mi hermano Juan y que quites toda distracción, mi Dios, que pueda entorpecer el que tu mensaje llegue. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Juan Lugo. Yo voy a estar a cargo del estudio bíblico hoy. Estoy emocionado porque es la primera vez que les presento un estudio bíblico oficialmente, la introducción, un martes. Esto siempre le tocaba a nuestro pastor Michael Spears, que esperamos que esté descansando bien. Así que vamos a ver cómo nos va. Estoy emocionado. Entonces, en lo que yo estaba preparando esto, yo escribí mucho y leí mucho. Y yo se lo enseñé a Cristi. Le dije, Cristi, esto es lo que tengo. Y entonces, como ustedes saben, el pastor utiliza un recurso que es bien bueno. Yo lo recomiendo 100%. Son videos en YouTube a través de se llama el Bible Project. Y es básicamente un resumen del libro X de la Biblia. Y entonces, en verdad, es bien bonito, una animación y te explica detalladamente de lo que trata el libro. Y entonces, yo tenía la idea de poner el video, pero el video toma como 14 minutos. Y entonces, yo le enseñé a Cristi lo que yo quería, ¿verdad?, compartir. Y le dije, ¿y el video? Y ella me dice, ¿cuánto toma el video? Como 14 minutos. Y ella, tú no vas a poner el video, ¿verdad? Y yo, seguro que no, Cristi, nunca pasó por mi mente yo poner ese video para todos ustedes. Así que lo van a ver ahí en el PowerPoint, pero no es para ustedes, no es para ustedes. Es para cuando Lismar lo envíe, pues ustedes le pueden dar clic y lo ven. Pero, honestamente, hacemos este estudio hoy y lean el libro. El libro de Job, realmente, aunque son 42 capítulos que se escucha como un montón, se leen como si fueran salmos. No sé si ustedes han leído los salmos, que usualmente pues, en una página puedes tener 2 y 3 capítulos a la vez. Y el libro de Job es bien similar, así que realmente, aunque son 42 capítulos, se va bastante rápido. Así que un libro que tú puedes leer 2-3 días, no más de 15 minutos al día, y lo lees. Y entonces con el video, pues te aseguras que estás entendiendo todo ese contexto. Ahora, como les dije, no les voy a poner el video, así que vamos directamente al autor del libro de Job. Ahora, tradicionalmente, la opinión rabínica más antigua le atribuía a Moisés la autoría de este libro. Esto se ha rechazado con el tiempo como algo que es 100% seguro. Se considera que el libro de Job es un compuesto de historias folclóricas, especialmente esa parte del prólogo y el epílogo. Pero esa parte central del diálogo entre Job y sus amigos se le atribuye mayormente a un autor singular. Ahora, simplemente para saber, ¿cuántos han escuchado sobre la historia de Job? Una ideita. Okay.
Pues para los que no han escuchado sobre la historia de Job básicamente trata sobre un hombre que es justo, es íntegro ante los ojos de Dios. Y básicamente a este hombre justo e íntegro le ocurren una serie de tragedias y él cae en un sufrimiento terrible. En medio de este sufrimiento, él tiene 3 amistades que van hacia donde él a tratar de consolarlo. Y básicamente a través de esas conversaciones, los amigos lo están básicamente haciendo sentir como que todo este sufrimiento que estás pasando, lo más probable hiciste algo para merecerlo. Algo tú tuviste que haber hecho porque esto no pasa así porque sí. Y obviamente nosotros sabemos que la historia introduce a Job como un hombre justo e íntegro y que eso no es el caso. Y Job en su frustración pues rechaza todos esos consejos que él le está dando. Hasta que al final él acusa a Dios, Dios le contesta a él y luego de esta serie de diálogos, Job recibe más del doble de lo que le había perdido al final. Así que eso es un resumen bien por encimita que vamos a ir detallando un poquito más adelante. Así que cuando hablamos del prólogo y el epílogo, estamos hablando de ese primer y segundo capítulo del libro de Job, donde se presenta a Job como este hombre justo e íntegro, y hay una escena de Dios y un concilio divino. Y el epílogo es básicamente la parte final de toda la historia. El diálogo es la parte central, tiene la mayor cantidad de detalles. Ahora, se considera, como les dije, que el libro de Job es un compuesto de historias folclóricas, especialmente esa parte del prólogo y el epílogo. Pero sin duda, la parte central del diálogo es de un autor singular. Este autor era una eminencia literaria, era un genio escribiendo poesías y lamentos. Y cuando nosotros vemos la manera que él ha estructurado este libro, podemos decir, este tipo es otro nivel. Pero lo más probable se va a mantener como una figura desconocida o anónima. No se conoce realmente quién escribió este libro de Job. Tampoco se puede detallar exactamente cuándo fue que lo escribieron. Ahora, hay algunas partes del libro que muestran que este autor tenía cierto conocimiento profético y didáctico de las escrituras del Antiguo Testamento. Tampoco se puede saber si el autor era israelita, si era hebreo o si era gentil. Algo que sí se tiene por certado es que la figura de Job era un gentil, no era hebreo. Y eso es un detalle bastante curioso. Ahora, honestamente, el yo ver que el autor quizás es anónimo, que no se sabe quién es, que no se sabe cuándo se escribió, en mi corazón yo siento que el Señor lo quiso de esa manera. Porque el tema central del libro es un tema que no se limita a un tiempo, a un espacio. El tema central del libro tiene que ver con el sufrimiento del hombre y que no sabemos por qué esto está pasando. Y yo no sé si ustedes saben, pero nosotros no somos las únicas personas que quizás hemos sufrido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay personas que estuvieron 5,000, 4,000 años antes de nosotros y les aseguro que ellos también sufrieron. Ahora, cuando hablamos de la posición del libro en el canon bíblico, el libro de Job en nuestras escrituras se encuentra dentro de los libros de sabiduría, acompañados por el libro de Proverbios y Eclesiastés. En las escrituras judías se encuentra dentro del Ketubim, en conjunto con los Salmos y los Proverbios. Y se estima aproximadamente que el libro fue escrito alrededor del año 2000 al 1500 antes de Cristo, así que es un espacio bastante amplio. Cuando hablamos sobre la composición literaria del libro, cómo este libro está escrito, podemos ver que el libro tiene muchas partes. Tiene partes que son narrativas, tiene partes que son de diálogo entre amistades, tiene partes que son himnos, tiene partes que son proverbios, tiene poesías y mucho del libro tiene que ver con lamento. Hay mucha parte de este libro que tiene que ver simplemente con Job lamentando su situación. Cuando leemos el prólogo vemos que es más un tipo narrativo y, como dijimos, en el diálogo es más prosa, poesía y lamentaciones. Por eso es que el libro se lee tan rápido, porque el diálogo es mucha poesía, es mucha prosa, es mucha lamentación.
Personalmente me gusta ver al libro de Job como si fuera una obra de teatro. Yo no sé si han leído una obra de teatro alguna vez, sube el telón y aparecen los personajes y esto y lo otro. Cuando yo leo el libro de Job me gusta visualizarlo de esa manera y siento que el autor de cierta manera lo quería presentar como si fuera una obra de teatro. Ahora, muchos estudiosos consideran que el libro de Job es el texto más difícil de traducir. ¿Y por qué decimos esto? Yo no sé si ustedes han tratado de leer una obra de Shakespeare o algo por el estilo, que utiliza, o más allá, no sé si ustedes han tratado de leer su Reina Valera de 1960. Y a veces tú te quedas leyéndolo como que, ¿de qué estáis hablando? Como que no entiendo qué está ocurriendo aquí. Y básicamente eso mismo es lo que está ocurriendo en el libro de Job. Es un lenguaje hebreo y en muchas partes arameo que es antiguo y que utiliza muchas combinaciones de dialectos semíticos de esa área, pero que no se sabe honestamente muchas veces cómo se debe traducir. Otra parte que lo hace un poquito difícil de traducir es que es el libro con la mayor cantidad de lo que le dicen apax legómena y palabras raras en la Biblia. Ya eso es una palabra rara. Ahora, para los que no sepan, mi esposa, Cristi, es americana y hablamos mucho inglés. Y hay veces que ella me dice, Juan, ¿cómo tú dices esto en español? Supongamos, si yo le digo, ¿cómo tú dices cross en español? ¿Qué tú preguntarías? Bueno, depende cómo tú lo quieres utilizar, ¿verdad? Porque cross puede ser crucé, pero puede ser la cruz. Así que muchas veces cuando Cristi me dice, mira, Juan, ¿cómo tú dices esto en español? Pues yo le digo, ¿cómo lo quieres usar? ¿Verdad? Porque necesitas algo para plasmarlo, para tú saber el contexto en el que estás hablando. La dificultad de la apax legómena es que son palabras que solamente ocurren una vez en el texto bíblico. Así que no tienes cómo compararlo. Es difícil. Y el libro de Job tiene la mayor cantidad de palabras que solamente se usan una sola vez en toda la Biblia. Así que a veces se vuelve un poquito difícil. Así que le damos gracias a todos esos traductores a través de los años que han trabajado arduamente para que nosotros podamos tener la palabra lo más cercana a la intención con la que fue escrita. Ok, vamos allá. Vamos con Job como personaje histórico. Ahora, nosotros no tenemos mucha información sobre el personaje de Job en cuanto a su realidad histórica. Algunos pasajes que aportan al argumento de que Job sí fue un personaje histórico se encuentran en Ezequiel y Santiago. Como les dije, Job, muchos estudiosos piensan que es una composición de diferentes historias folclóricas o diferentes leyendas, pero no sabían si pues, este es el autor inventándose una persona o Job realmente existió. En diferentes partes de nuestros textos bíblicos podemos ver en Ezequiel que dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo del hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. Haré escasear los alimentos y los sumiré en el hambre. Arrasaré a sus habitantes y sus animales. Y si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor y Dios. También en Santiago, en el capítulo 5 aparece, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Así que si nosotros fuéramos a ver en los ojos de Ezequiel o de Santiago, para ellos Job fue un personaje quizás histórico. Y esos son argumentos que quizás apoyan al hecho de que Job quizás es una historia folclórica, pero quizás Job realmente fue una persona histórica. En cuanto al tiempo en el que está basado el libro de Job, se asuma que está alrededor de ese tiempo del 2100 al 1500 antes de Cristo, alrededor de la época de Abraham.
Diferentes tradiciones judías hacen diferentes afirmaciones sobre quién era Job históricamente. Se afirmaba que Job vivió en el tiempo de Abraham y que era contemporáneo con Jacob a tal nivel de que se casó con su hija. Otras tradiciones rabínicas conectan a Job con Jetro y Balaam. Algunas tradiciones decían que, no sé si se acuerdan en la historia del Éxodo, que el faraón tenía magos que estaban haciendo las cosas que Moisés estaba haciendo con la vara o con distintas cosas. Pues esos magos, según tradición judía, le pusieron de nombre Jetro, Balaam y Job. Simplemente son tradiciones rabínicas que quizás apoyan el hecho de que Job era una persona histórica. El libro apócrifo de Job, el Targum de Job, identifica a Job como Jobab, el rey de Edom, nieto de Esaú y tataranieto de Abraham. Ahora, algunas razones por las cuales se asume que Job está escrito o está basado en este tiempo patriarcal es la manera que Job en el prólogo ofrece sacrificios por sus hijos. Vemos que aparentemente no hay un templo, no hay sacerdotes, así que eso es antes de esos tiempos del templo y del sacerdocio. También podemos ver que las riquezas de Job se miden por su ganado. De la misma manera se hizo con Abraham. También podemos ver que las unidades monetarias que se mencionan en Job son las mismas que esos primeros capítulos de Génesis, que le dicen quesitas. Yo quisiera que sean quesitos de los de Cresto y Denia, pero no son eso. En diferentes partes del libro también se refieren a Dios por el nombre El o Shaddai, que nuevamente es una manera de expresarse en cuanto a Dios que se utilizaba mucho en los primeros capítulos de Génesis, especialmente en ese tiempo de los patriarcas. Y por último, el tiempo que Job vivió, que también dice que estuvo como 144 años, y no se sabe si eso fue 144 años después que toda esta tragedia sucedió o 144 años en total. Así que viendo todas esas cosas se especula que el libro de Job está basado en un tiempo patriarcal. Ahora, hablamos un poquito sobre el tema central del libro. Cuando nosotros pensamos en el libro de Job, ¿qué nos viene a la mente? La palabra es teodicea. Ahora, la palabra teodicea viene de dos palabras griegas que significan Dios y justificación. Una de las definiciones que más apropiada encontré fue la siguiente, cuando hablamos de teodicea. La teodicea es una preocupación que intenta justificar a Dios en medio de la existencia del mal. ¿Cómo puede un Dios benevolente y puro permitir tanto dolor, sufrimiento, tortura, terrorismo, esclavitud, pobreza, desesperación y ausencia de derechos humanos en el mundo? El propósito principal de la teodicea es intentar reconciliar la actitud de Dios con la realidad del mal dentro de un mundo caótico y turbulento. La teodicea es básicamente el argumento de la justicia divina y cómo ésta se debe llevar a cabo. Esencialmente, Job es de los primeros libros escritos sobre lo que la apologética define como el problema del mal y cómo Dios debería o cómo Dios racionaliza la justificación de que el mal ocurra. ¿Verdad? Y eso es una pregunta, no sé si ustedes se la han hecho o si alguien se la ha hecho. ¿Han pasado por eso? Sí, no. ¿Están conmigo todavía? Estamos. Entonces, les vengo a traer malas noticias sobre el libro de Job. Algo que es bien importante, que quiero que ustedes sepan, es que el libro de Job nunca contesta por qué Dios permitió que le ocurrió lo que le ocurrió a Job. Y por ende, ¿por qué Dios permite el mal? Nunca lo contesta. Dios nunca le contesta la pregunta a Job y el autor no hace ni siquiera el intento de solucionar el problema. El problema de la teodicea o de la justicia divina no puede ser contestado en base a nuestra racionalización humana o en base a nuestra perspectiva. En inglés hay una frase que dice, "It's above my pay grade". Como que hay niveles y hay niveles. Y el nivel mío de yo poder decidir cómo se supone que Dios actúe, pues no me toca. Y quizá eso
te dé un conflicto interno. Quizás eso, tú dices, no puede ser así. Pues mi hermano, se parecen a Job. Porque ese es el punto. Ese es el punto por el cual Job está pasando y por el cual cada uno de nosotros tiene que pasar. ¿Tú estarías dispuesto a decir, Dios, está bien, tú eres juez, tú eres justo, yo confío que tú eres justo? Cuando nosotros nos fuimos de vacaciones a Pensilvania, fuimos a casa de la hermana de Cristi y ella nos presentó básicamente algo bien similar. Ella tuvo una conversación con una amiga y básicamente le presentó el problema del mal. Es que yo no puedo creer en Dios porque mira a todas estas personas que sufren. Y yo pienso que ella había utilizado el ejemplo, el ejemplo realmente no importa, pero utilizó un ejemplo de que si Dios realmente es bueno, ¿cómo esto puede ocurrir? La pregunta que yo tengo, o la respuesta que yo tengo a las personas que me hacen eso es, ¿y tú qué harías? Y tú dices, no, pues a esas personas que abusan, pues los castigaría. Ok, pues ¿cómo los castigaría? ¿Dónde tú trazas la línea? ¿Cuando lo piensan o cuando lo actúan? ¿Y si tienen la intención y no lo logran, los castigarías como quieras? ¿Verdad? Porque con la boca un mamey, como quien dice. No sé si ustedes se acuerdan de la película The Dark Knight Rises con Heath Ledger. Es la primera película esta de Batman con Heath Ledger. Y básicamente el Guasón pone en un dilema a las personas de la ciudad. Él pone en 2 ferries a personas, entre comillas, inocentes, y en el otro ferry pone a personas encarceladas. Y les pone un botón para explotar al otro ferry. Y le pone un tiempo límite. Dicen, tienen hasta, hasta las 12 del mediodía para tú o oprimir el botón o si no los dos explotan. Y no sé si ustedes han visto esa película y se ve en las personas del ferry inocente esta racionalización de que no, lo que pasa es que ellos tuvieron su oportunidad, no, es mejor que nosotros vivamos y esto lo otro. Y hay un personaje que está bien firme en su convicción de que no, nosotros tenemos que presionar y que mueran ellos. Y cuando toca el momento de presionarlo, no lo puede hacer. Yo estoy bien feliz de que yo no soy el juez del mundo. Y yo pienso que ese es el tema central o la conclusión a la que el libro de Job nos está tratando de llevar. Tú no eres el juez y qué bueno que tú no eres el juez, porque si fuera por ti tú eres demasiado injusto. Ahora, vamos a darle el resumen. Nosotros hablamos sobre 3 partes específicas del libro de Job. Está el prólogo, el diálogo y el epílogo. El libro comienza con un prólogo, el cual presenta a Job, un hombre gentil, recto, bueno e íntegro de la tierra de Uz. Luego nos lleva a lo que se le llama una escena en un concilio divino, donde los hijos de Dios, se estima que son los ángeles, se presentan ante Dios como si Él fuera un juez en su trono y ellos simplemente se presentan ante Él. En esta escena se presenta uno que le dicen el Satán. Esa palabra significa el acusador. Así que algo que es importante que nosotros entendamos en el libro de Job, para este tiempo, cuando este libro estaba escrito, el personaje que nosotros ahora conocemos como Satanás o Lucifer o el diablo, no estaba completamente desarrollado, ¿verdad? Y lo mismo ocurre cuando leemos Génesis, cuando se habla sobre la semilla o la semilla, o ¿cómo es que se dice? La semilla que va a bendecir las naciones de Abraham. Pues nosotros, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, no pensamos en eso. ¿Está bien? ¿Verdad? Nosotros tenemos el beneficio de que ya todo esto ocurrió y nosotros lo hemos visto desenvuelto. En este tiempo, esa figura de Satanás como el diablo, Lucifer, no se ha desarrollado todavía. Así que podemos ver que simplemente en esta escena los hijos de Dios se presentan a él y hay uno que está a cargo de acusar lo que está viendo. Algo que para mí es bien interesante
es que Dios le presenta Job a el Satán. Y Dios le dice, ¿no has considerado a Job? Un hombre justo, íntegro. Y de ahí entonces el Satán acusa a Job y dice, lo que pasa es que él es íntegro porque sabe que si no lo es, pues tú lo vas a castigar. Pero él es solamente bueno por el beneficio que tú le das, básicamente. Así que, de cierta manera, Dios ve a Job como digno de tener esta carga. Y entonces le dice a Satán, pues ataca sus posesiones. Y luego que ataca sus posesiones y Job no cae, ocurre de nuevo. Y el Satán dice, bueno, es que no le ha herido la carne. Y ocurre de nuevo, le hiere la carne. Y en todo esto Job no pecó. Este es el prólogo. Luego vemos que llegan los amigos de Job. Esa entonces es la parte del diálogo. Los 3 amigos de Job vienen a visitarlo para consolarlo en medio de su pérdida. Y para los que no sepan lo que Job perdió todas sus riquezas. Job perdió básicamente todos sus hijos, todos sus siervos, y se quedó solamente él y su esposa. Y yo pienso que muchas veces nosotros decimos, mira la esposa de Job. Pero mira, piensa por lo que está pasando la esposa de Job también. Piensa en todo lo que ella perdió. Como que no es fácil pasar por eso. Cuando se nos explota una goma, yo digo, Señor, ¿por qué tú me has hecho esto? Y tienes una respuesta en el baúl. En el caso de ellos, están pasando por medio de una pérdida fuerte. Y en hebreo hay una palabra que se llama Shiva, que se traduce a 7. Este es el nombre que se le da al primer periodo de duelo, de 7 días luego de una pérdida. Generalmente dentro de esos 7 días no se intercambian saludos y los visitantes esperan a que los dolientes inicien conversación. Por eso es que vemos que en esa parte del diálogo dice que los amigos vinieron y esperaron 7 días y 7 noches y luego Job habló. Si usted no sabe cómo consolar a alguien, el libro de Job nos da el detalle de cómo hacerlo. Tú no tienes que decir nada. Tú te sientas al lado de la persona y te callas. Y solamente le hablas si te habla. Así que esa es una manera bien práctica que el libro de Job nos enseña a cómo nosotros consolar a personas que han perdido algo. Luego de estos 7 días y 7 noches, Job rompe el silencio. Y como vimos, es una serie de argumentos y respuestas. Y realmente no pienso que se debe llamar un diálogo, porque realmente cuando lo leen nadie estaba buscando dialogar. Estaban buscando, esto es lo que pasó, Job. Y Job, no, esto no es. Y es esto. Era más una pelea que un diálogo. Nadie estaba buscando transar. Algo importante de resaltar en el diálogo es el cambio drástico en la actitud de Job. Es algo que cuando yo leo el prólogo y leo el diálogo, es como si una persona diferente. Porque está pasando por medio de una pérdida. Cuando tú pasas por una pérdida, quiero que sepas que es normal que tus emociones cambien. Quiero que sepas que la perseverancia de Job no es que él nunca se enojó, no es que él nunca tuvo coraje, no es que él acusó a Dios de ser injusto. Y con todo y eso, los escritores bíblicos lo consideran un hombre íntegro, recto y justo. Algo que también es bien importante nosotros recordar es, nosotros sabemos cosas que los personajes no saben cuando nosotros leemos el diálogo. Ustedes saben por qué o qué fue lo que ocurrió en el prólogo para que ocurriera todo esto. Job no tiene la menor idea. Y los amigos de Job, menos todavía. Nosotros tenemos el beneficio de que nosotros vemos esa perspectiva. Y yo pienso que eso es algo que el autor quiere que nosotros veamos. Si tú no tienes perspectiva, tú no puedes decir nada. Así que en medio de tu sufrimiento, ¿por qué Dios permite el mal? Tú no tienes la perspectiva necesaria para poder llegar a una conclusión.
Job pasa por momentos de tristeza, depresión, frustración, coraje y hasta acusa a Dios mismo de ser injusto. Siente que es más un enemigo que un amigo. Y cuando miramos la situación de Job, es difícil no estar de acuerdo con él, ¿verdad? Porque ustedes vieron el prólogo. Él no hizo nada. Nosotros hablamos sobre que en justicia retributiva se debe castigar de acorde a la falla, ¿verdad? Si alguien te roba una goma del carro, pues se supone que te restaure la goma del carro y lo que has perdido quizás no pudiste ir al trabajo. Pero si alguien te roba la goma del carro, pues no lo vamos a mandar a matar, ¿verdad? Porque no cae. Y entonces todo lo que Job ha perdido como que no cuadra por lo que está pasando. Cuando vemos el diálogo, podemos ver que sale a luz la humanidad de Job. Y algo que para mí es bien importante mencionar es que muchos de estos libros antiguos contienen historias que dentro de su contexto cultural son familiares para los lectores. Cuando hablamos de la creación de Génesis, hay historias similares en la creación de Egipto, en Mesopotamia. Cuando vemos el Arca de Noé, vemos historias similares como la historia de Gilgamesh. Lo mismo ocurre con el libro de Job. Hay historias en ese tiempo que ya están rondando sobre por qué el hombre sufre. Y el autor, en mi opinión, cuando vemos a los amigos, el autor está presentando todas las opiniones culturales de por qué el hombre sufre. Cuando vemos a Elifaz, él sugiere que la impaciencia de Job se debe a una falta de perspectiva y determina lo siguiente: Dios no causa que los inocentes sufran, sino que les retribuye según sus acciones. Los humanos no son perfectos, así que deben pasar por algún sufrimiento por sus pecados. El sufrimiento está enseñando y moldeando el corazón del humano. Bildad está de acuerdo con que Dios castiga a los impíos y ha visto cómo Dios elimina a los pecadores, llevándolos hasta la muerte. Como Job está vivo todavía, significa que su pecado no fue tan malo. Sofar afirma que aunque el ser humano no puede conocer qué ha hecho para merecer el sufrimiento, Dios sí lo conoce. Según Sofar, Job merece este sufrimiento. Lo que pasa es que él no sabe lo que Dios sabe. Y por último, Eliú afirma lo que sus amigos afirmaron, pero considera que el sufrimiento lleva al pecador al arrepentimiento y que busque nuevamente a Dios. Todas estas son razones por las cuales, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que tú razonas por qué las cosas malas te están pasando. No sé si te ha pasado algo malo y tú has dicho, diantre, ¿qué yo hice para enojar a Dios? ¿En dónde habré metido la pata yo? Eso fue cuando oré por la mañana, no dije amén. No sé si les ha pasado. O a mí me pasa que tengo que poner a Lucas a dormir y la oración es amén. ¿Verdad? Y entonces pasa algo malo, ese fue Dios castigándome. ¿No han pensado así? Pues para el resto de la humanidad también lo ha pensado. Así que el autor de Job está diciendo, mira, yo sé cuáles son las razones por las cuales ustedes piensan que sufren. Porque hicieron algo para enojar a Dios, porque pecaron, quizás porque son imperfectos y Dios los está perfeccionando. Que mira, hay algunas de esas cosas que no están mal. Porque también les tengo que decir algo, el pecado tiene sus consecuencias. Tampoco estamos diciendo que tú puedes pecar y nada te va a pasar porque Dios no trabaja así. Mira, el pecado tiene sus consecuencias. Pero el yo afirmar que el sufrimiento está en mi vida porque estoy pecando no es de Dios. De la misma manera que yo afirmar que la bendición está en mi vida porque yo me estoy portando bien, tampoco es de Dios. Y todo esto lo está presentando el libro de Job. Ahora, Job muestra un pleno desdén por cada una de las perspectivas de sus amigos. ¿Saben por qué? Ustedes leyeron el prólogo. Porque Job no hizo nada. Ellos le están diciendo, es que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste lo otro. Y nosotros tenemos el beneficio de que en el prólogo Dios dijo, él no hizo nada. Así que nosotros podemos tomar ese lado de Job. Y entonces se muestra cada vez más convencido de que Dios le debe a él una explicación. Porque él es inocente
y definitivamente él no ha hecho algo que justifique el tipo de sufrimiento por el cual está pasando. Así que debido a esto, Job llega a la conclusión de que Dios es injusto. ¿Has llegado a esta conclusión? Es que yo no puedo creer en Dios porque mira todo el mal que está pasando. Mira todo el mal. Pues tú estás llegando a la conclusión, Dios es injusto. Y por eso yo no voy a creer en Él. Así que como último recurso, Job utiliza lo que le dicen la prueba antigua del juramento o de los votos. Hacer un juramento en esos tiempos era el último recurso que se podía utilizar para asegurar la inocencia. Se asumía que nadie estaría dispuesto a sufrir las consecuencias autodestructivas de mentir en un juramento. ¿Verdad? Y eso nosotros lo vemos en nuestras cortes de ley, ¿verdad? Que te ponen la mano en la Biblia y te dicen, jura solemnemente que estás diciendo la verdad. Pues eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Job dice, mira, se lo juro que yo no hice nada. Dios me tiene que contestar. Y entonces, como él juró, ellos no pueden decir nada porque mira, ¿qué más tú le vas a decir? Así que le toca a Dios tomar riendas al asunto, porque luego de un juramento nadie puede decir nada. Y en efecto, Dios le contesta a Job. Pero la realidad es que, como les dije, Dios no le contesta a Job el porqué de su sufrimiento, ni siquiera le da información que nos dan a nosotros en el prólogo. Tampoco Dios le dice a Job, mira, lo que pasa es que vino el Satán y te acusó. Y en verdad yo iba a ti. Pero nada, por eso es que estás pasando por esto. Ni siquiera le dijo eso. Simplemente le dijo, ¿dónde estabas tú cuando hice todo? ¿Y qué me dices tú del Leviatán? Y habla sobre estas dos criaturas que muchas personas consideran que quizás está hablando sobre un hipopótamo, un cocodrilo. Hay otros estudiosos que simplemente consideran que son figuras o creaciones mitológicas que básicamente se supone que representen el caos y la destrucción como parte de la creación de Dios y que Dios lo utiliza como parte de sus propósitos. Dios rechazó ser cuestionado y a su vez cuestiona a Job sobre su lugar en la creación. El que el autor ignorara por completo la situación de Job es una manera en la que se nos revela de que nosotros no vamos a encontrar una respuesta satisfactoria para el sufrimiento fuera de la fe. La fe de que Dios sabe lo que hace y Dios no necesita mi ayuda, ni mi consejo, ni mi permiso para llevar a cabo su justicia y su misericordia en este mundo. Les voy a repetir eso. El autor nos revela que no vamos a encontrar una respuesta satisfactoria para el sufrimiento fuera de la fe. La fe de que Dios sabe lo que hace y Dios no necesita ni mi ayuda, ni mi consejo, ni mi permiso para llevar a cabo su justicia ni su misericordia en este mundo. Dios no puede ser llevado a la corte porque Él es juez y justificador. No hay extremo de sufrimiento que le pueda dar licencia al ser humano a cuestionar la sabiduría o la justicia de Dios. Y Job responde humildemente y dice, escúchame, voy a hablar. Yo te cuestioné y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es importante resaltar que Dios, en medio de su respuesta a Job, nunca determina que Job es culpable de su sufrimiento. Él nunca dice que fue por culpa de su pecado ni su imperfección. Él nunca acusa a Job. Aquí vemos plenamente confirmado por Dios mismo que el sufrimiento personal no es evidencia del pecado personal. Y esta perspectiva es compartida a través del ministerio de Jesús. Cuando en Mateo 5 dice lo siguiente, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y dice, Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. En el epílogo podemos ver que Dios realmente restaura
esa vida, de ese sufrimiento de Job. Pero algo que yo veo importante es el perdón luego de acusaciones falsas. Nosotros podemos ver que Dios manda a los amigos de Job a buscar un holocausto para que Job orara por ellos. Y solamente luego de eso, todo es restaurado a Job. Así que yo veo ese tema del perdón que lleva a la restauración en medio de un sufrimiento y en medio de acusaciones falsas como algo bien importante también en el libro de Job. Y por último, la recompensa. Pongo recompensa en pregunta porque todavía no sé qué pienso sobre eso. Porque si yo estoy afirmando que el sufrimiento no es evidencia del pecado de Job, pues no pienso que tampoco puedo afirmar que todo lo que Dios le devolvió a Job simplemente fue una recompensa por la actitud de Job. Hay veces que Dios no sana. ¿Y qué va a hacer con eso? Confiar en el juez justo. Por último, una parte que me parece personalmente muy curioso dentro del diálogo y del prólogo es la actitud de Dios al presentar a un hombre íntegro hacia un acusador, un Satán. Y el Satán está dispuesto a cuestionar la piedad del ser humano presentado. Yo comparo esta actitud con las historias de Sodoma y Gomorra cuando Abraham está intercediendo por su sobrino Lot. Cuando va a donde Dios y le dice, ¿y si encuentras 50 justos? ¿Y 45? ¿Y si encuentras 40? ¿Y 30? ¿Se acuerdan de esa historia? Y yo veo algo similar dentro de esto. Y también puedo ver en los Salmos cuando se busca un justo y se dice, no hay justo ni siquiera uno. Y ver este énfasis en que Dios está buscando presentar a alguien justo al acusador. Y yo veo que en el medio de la historia de Job, Job dice que él necesita un mediador. Yo necesito a alguien que apele mi caso ante Dios. ¿Por qué me han acusado? Y claramente yo no soy digno de estar ante este Dios. Pienso en la desesperación de Job buscando a ese mediador entre Dios y él para que presente su caso. Y se me hace bien difícil no ver una figura de Cristo como ese justo siendo acusado. Y como ese mediador plenamente inocente que sufrió más allá de todo lo que nosotros sufrimos. ¿Acaso él no podía decir, yo no soy digno de este sufrimiento? ¿Y acaso él mismo no era el juez dejándose acusar? Ese mediador cargó más de lo que nosotros podemos cargar y sufrió un desamparo que ni Job, ni tú, ni yo tendremos que sufrir. El de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pienso que en realidad, pienso en la realidad que expresa el libro, que fuera de la fe no hay explicación suficiente para el sufrimiento, pero fuera de la fe no hay explicación suficiente para el amor de Cristo por nosotros. Porque solamente conocemos a uno que no fue merecedor de sufrimiento y lo sufrió por amor. Así que no me hablen a mí de sufrimiento, sino me hablan de la cruz. No me hablen a mí de misericordia sin hablarme de la cruz. No me hables de la justicia divina sin hablarme de la cruz. Porque aquel que es juez también es justificador. Y aquel que reina con justicia y misericordia lo demostró que lo haría en carne propia. Es un reto sufrir y sentir que estás siendo acusado y que estás sufriendo algo que es injusto. Y mi esperanza es que nosotros podamos ver este libro de Job y decir las palabras de Job cuando dice, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Y de oídos hemos podido hablar de Él, pero un día lo veremos con nuestros propios ojos. Por tanto, vamos a arrepentirnos y regresar a Él. Así que hay muchos temas y subtemas dentro de este libro de Job. Así que prepárense para un mes lleno de aprendizaje y un reto. Lee 15 minutos al día del libro de Job y te aseguro que en 4 días lo terminaste y
y después después ver el videito de YouTube. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para entregar este servicio. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias que podemos estar aquí en tu casa y aprender más de ti. Padre, es difícil leer las historias de Job y es difícil uno vivir con preguntas que no son contestadas. Es difícil uno vivir sin saber por qué las cosas están ocurriendo. Pero Padre, que nosotros podamos ser como Job y confiar en que tú eres justo, en que al final de la historia es buena, porque tú eres bueno. Padre, que podamos tener fe y que lo podamos ver a través de tu Hijo Jesucristo, de que tú nos amas, que tú nos has reconciliado contigo, que tú nos has restaurado y que nosotros tenemos una vida eterna contigo. Que nosotros podemos tener temor de ti, pero que no te tenemos que tener miedo. Que podemos acercarnos ante el trono porque tú has abierto un camino para llegar a ti. Que podamos ser como Job, Señor, y compartir nuestras frustraciones, nuestro enojo, nuestro coraje contigo sin temor a ser reprochados, pero al saber que vamos a ser aceptados porque estamos hablando contigo y que hemos decidido no soltarte en medio de nuestro sufrimiento. Padre, te pido que esta historia de Job nos continúe hablando a través de este mes y a través de cada una de nuestras vidas. Te presentamos el resto de esta noche, Señor, que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares. Padre, que cada persona que esté aquí sienta ese llamado que tú tienes de que tú quieres que ellos regresen a casa y que tú quieres que ellos vivan para ti y que la vida que tú tienes para ellos es buena, buena y buena. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tremendo, ¿verdad? Como que nos da ganas de seguir escudriñando esa palabra más profundamente y definitivamente lo vamos a seguir haciendo, por lo menos yo, y les puedo decir, es uno de mis libros favoritos, precisamente porque yo creo que todos, como decía Juan, ¿verdad? En algún momento nos hemos hecho las mismas preguntas, porque todos hemos pasado por momentos difíciles en que quizás no hemos encontrado la respuesta al porqué de lo que nos está sucediendo. Sin embargo, este libro, ¿verdad? Pues nos enseña que más allá de recibir una respuesta, tenemos que saber en quién estamos poniendo nuestra confianza y saber que Dios es real, que Dios tiene propósito en todo y buscar, ¿verdad?, que ese propósito se cumpla en nosotros por encima de cualquier otra cosa. Bien, tengo aquí la hoja de peticiones de oración. Angie López pide oración por salud. Vicky Torres pide salud de Carlos Ortiz. Lourdes Martínez pide restauración de salud para la familia. Zulma López por su nieto Ezequiel. Maribel Nolasco pide por la salud de su familiar, de nombre Toñita, y así, ¿verdad?, presentamos las peticiones, no solamente estas que han surgido, sino cualquier otra petición que usted pueda tener y que haya surgido, ¿verdad?, durante la semana. Las presentamos al terminar en esta última oración. Los anuncios para la semana, simple y sencillamente, ¿verdad?, tenemos el culto del domingo, predica nuestro hermano Javier Gómez, no tenemos ninguna otra actividad durante esta semana, más allá del ensayo el jueves, el ensayo de Benecer. Pero nada, les recuerdo que el día, déjenme buscarlo por aquí, el día de la fiesta de Navidad, que es el 22, el 22, ¿verdad?, a las 6:30, así que como les dije el domingo, apunte esa fecha, separe esa fecha para venir a compartir, ¿verdad? Ese tiempo de coinonía que también es importante, es el tiempo de compartir, de conocernos, ¿verdad? De sacar ese tiempito a propósito para compartir unos con otros, sobre todo en este tiempo de Navidad, donde una de las cosas que nos gusta hacer, ¿verdad?, es compartir en familia, en amistades y en los hermanos en Cristo, que son todos ustedes. Bien, invito aquí a mi hermano Michael que pase por aquí al frente para poder recoger las ofrendas. Si usted, ¿verdad?, acostumbra a dar su ofrenda de manera presencial, si no, pues lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Así que nos preparamos, oramos por estas peticiones,
por las ofrendas, ¿verdad? Y nos despedimos en oración. Les invito a todo aquel que pueda estar en pie y oramos. Dios de amor, Dios de bondad, nuevamente, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú continúas hablando a nuestras vidas, Dios amado. En estos momentos queremos presentarte todas estas peticiones que surgieron, Señor amado. La mayoría de ellas, si no todas, son peticiones por salud, pero también queremos presentarte aquellas peticiones que, aunque no estén escritas aquí, mi Dios amado, tú las conoces. Ya sea de personas que están aquí presentes, como personas que están viendo nuestro culto, Señor, a través de las plataformas digitales. Dios amado, yo te pido, Señor, que tú seas obrando en cada petición conforme a tu voluntad, que es perfecta, Señor. Sabemos, Dios amado, que tu voluntad es perfecta, que vale la pena, Señor, seguirla, porque aunque a veces la respuesta no sea la que nosotros esperamos, es mejor confiar en ti, Señor, y ponernos delante de ti, Señor, esperando tu voluntad, porque tu voluntad, Señor, nos guía a hacer las cosas, mi Dios amado, que son agradables para ti. Y quizás algunas veces no podemos entender el porqué de las cosas, como lo que estaba discutiendo nuestro hermano Juan del libro de Job. Pero lo mejor que podemos hacer es confiar, Señor, en que tu voluntad siempre es buena para con nosotros, Dios amado. Por lo que te pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, Señor, que ha sido presentada aquí. Que tú seas impartiendo salud, Señor, porque tu poder, Señor, ni tu mano se ha cortado. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que tu poder sigue siendo el mismo. Por lo tanto, confiamos en ti. Sabemos que tú puedes dar sanidad a cada una de estas personas, mi Dios amado, y obrar en cada una de las peticiones. Queremos presentar también, Dios amado, las ofrendas que han de ser recolectadas, Padre. Te pedimos, mi Dios, que ellas puedan alcanzar las vidas, no solamente aquí en Ponce, en Puerto Rico y más allá de nuestro país, Señor, que sean multiplicadas, Señor, y que tú le des sabiduría a cada una de las personas que trabaja estas ofrendas, Dios amado, para que sean multiplicadas, Señor, y utilizadas para tu obra, Señor. En estos momentos nos disponemos ya en breve a salir de este lugar, mi Dios, pero te pedimos que tu presencia nos acompañe hoy y siempre, Padre, y que nos lleves con bien a cada uno de nuestros destinos. Es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo que oramos. Amén y amén. Son dulces himnos gratos al Señor, óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan isolas. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en